la sensación es que todo anda más o menos bien y en realidad estamos en una situación donde si no se mete mano, algún problema o algún sacudón esta economía mayor puede tener. Pero partamos de la base que su desempeño en los últimos años ha sido muy mediocre, más allá de lo que te digan. Nos van a ayudar a revisar la situación del consumo hoy dos especialistas. Estarán con nosotros Damián Di Pace, que es economista y es especialista en marketing, también es consultor de empresas, y José Ignacio Amodei, que es director de la consultora CCR. Los dos están de alguna manera permanentemente ocultando el consumo, con lo cual me parece que vamos a tener referencias muy importantes. A ellos también les vamos a pedir el lado B de esto, de por qué estamos en esta situación donde permanentemente el consumidor está bombardeado, además, por ofertas, por liquidaciones. Esta es una economía que vive en liquidación y todos los fines de semana, si vos agarrás los diarios, la cantidad de avisos que hay de los supermercados de vení que te rebajamos al 50%. ¿Qué hay atrás de eso? Porque se puede rebajar todo el tiempo los precios tantos como para que estén en liquidación, ¿o qué es lo que se está ocultando en eso? De esto vamos a hablar, de cómo es la situación del consumo hoy, de cuáles son las perspectivas y del lado B de esta situación. Acompáñanos. Bueno, señores, a ver, ¿en qué situación estamos en relación al consumo? ¿Qué es lo que ustedes notan últimamente? Se habla de un repunte, veníamos de una situación muy, con cifras del 2014 que habían sido contractivas. ¿Ahora? Mira, Javier y Damián, nosotros en CCR básicamente lo que estamos midiendo es primero los dos canales, el canal de supermercados y el canal tradicional, autoservicio, comercio tradicional, y quisiera hacer un agregado para luego sobre el canal mayorista, ¿verdad? Y el canal farmacias también. Nosotros lo que estamos viendo es, en términos de medición, tomando en cuenta las categorías de producto, almacén, alimentos seco envasado, bebidas con alcohol, sin alcohol, lo que está relacionado con heladera, que es lácteos, salchichas, freezer, golosinas, cosmética y tocador, y lo que es limpieza. Estás hablando básicamente de productos de primera necesidad. Básicamente, sí, y de categorías que si las simplemente enumeramos algunos, aceite, harinas, pastas secas, bien, tomando en cuenta todo esto a nivel país, en estos dos canales, lo que hemos visto que el año pasado cerró en términos de volumen, en el orden del 1,4%, y en los primeros 5 meses de este año estábamos en menos 1,2%. Reitero, considerando todos estos dos canales. O sea, hasta ahora seguíamos con tendencia a contraernos, pero los últimos números, por lo menos CAME en junio informó un rebote, creo que después vamos a ver una placa. Ustedes 1,8% las ventas. El aumento en junio. En junio. Respecto de interanual esa medida. Sí, o sea, respecto de junio del año pasado, que había sido un muy mal mes. Con lo cual es un buen dato, pero hay que ponerlo en el contexto. Y el año pasado, de acuerdo a la CAME, las ventas habían caído un 6,8%. Claro. Sí, nosotros estábamos en ese momento arrojando una declinación de orden similar, de 4,5 puntos. Déjenme Por lo tanto, estás comparando, como bien decís, contra un momento muy delicado, ¿no? Vos hablaste de un concepto que me parece que es sensible en este momento. Dijiste país. Y yo empiezo a notar que hay dos países ahora, de vuelta. La crisis de las economías regionales, por ejemplo, ¿no aparecen las cifras del consumo? Sí, ¿o sí? Cuando ustedes abrieron. Sí. En el comportamiento mejor capital y GBA que el interior, y dentro de interior una plaza que nosotros por lo menos vemos muy delicada es la provincia de Córdoba, ¿no? La provincia de Córdoba, creo que economías regionales, la industria automotriz, es una de las provincias, si uno desagrega a nuestro país en zonas, es tal vez la de mayor caída de todas, ¿no? Economías regionales a mí me parece es un tema muy preocupante, básicamente por los mercados internos de esas provincias. Y vos fijate que en los últimos 4 meses, Javier, bajaron los precios que se le estaban pagando a cada uno de los productores. Por ejemplo, se estaba pagando el kilo manzana $1,50 y se le estaba pagando $1,10 y nosotros lo pagábamos en góndola el kilo entre 18 y 22 pesos. Y así tenemos una cosecha casi sin levantar y las manzanas pudriéndose como en el 2001. El kilo de naranja se está pagando 40 centavos, pagamos 8 pesos el kilo de naranja. Pasó lo mismo con la leche. Pasó lo mismo con la leche. La leche pasó de 3.30 el litro de leche a 3.10. Entonces, claro, hay un tipo de atraso cambiario. Argentina perdió competitividad en los mercados. Yo tuve la desgracia o la suerte de investigar este tema en Río Negro
y los productores dejaron de levantar cosecha por 300.000 toneladas, Javier. Casi es lo que consumimos los argentinos en un año. Esas imágenes que se conocieron en las últimas... creo que yo vi una foto en Clarín, sí. Que era realmente triste, la forma de definirlo era triste, sí, digamos, porque prácticamente. Vos podés tener una decisión de jugar al atraso cambiario, como evidentemente la tiene este gobierno, más allá que se decían en contra de las políticas noventistas, cayeron en lo mismo, demostrando que son un poco lo mismo. De hecho, hay algunos personajes que se entrelazan, ¿no? Scioli era fue un funcionario prominente en los años del menemismo, Zanini, Parrilli, los nombres que quieran, la propia Cristina, ¿no? Pero digo, lo que llama la atención es que un gobierno que dice que apuesta a la producción no tenga políticas de aliento o políticas para emparchar esas situaciones, digamos, vía créditos, rebajas impositivas, revisando las retenciones, por ejemplo. ¿Vos siguen teniendo las retenciones 5% sobre esa clase de exportaciones? ¿Cuál es el sentido? Si no están recaudando nada, si no se exporta. No se entiende. Pero, sí, acotame, perdona. Para cerrar ese punto, me parece que Argentina en ese sentido, en lugar de agregarle valor al producto, está, como digo yo, comoditizando las economías regionales. O sea, Argentina no puede agregar valor a ese producto y el mundo quiere consumir nuestro producto. Y obviamente, de acuerdo al informe de economías regionales de la CAME, vos fíjate, del año 2001 a la fecha, solamente el costo del gasoil le aumentó en transporte 17 veces y el precio 10. Esa es una diferencia sustancial. Ahora, la expectativa está en un rebote de aquí en más, por lo menos en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque el gobierno está haciendo una apuesta muy fuerte, aumentó las jubilaciones, aumentó la asignación universal por hijo, o sea, hay todo un atraso que nos viene, el tema de las paritarias, que esta vez llegaron más tarde. Ha tenido todo un atraso, por eso en algún título también se hablaba del salariazo antes de las PASO, ¿no? Claro. Que parecía un poema de algún poeta, pero simplemente lo que uno está tratando de ver es eso, ¿no? Esperame un segundo. ¿Cuánta guita va a salir a la calle, para decirlo en términos populares, con eso? Lo que estimamos son 135.000 millones de pesos, que vendría a ser un 9% más de lo que se agregó el primer semestre. ¿Y cuál es tu expectativa? Digo, porque ustedes acaban de publicar, y déjame que veamos la placa donde está el estudio del CCR, y ahora sí tiene que ver con el estudio del CCR, señor director, que es el que publicó, tomamos una imagen que publicó el Cronista, es este de consumidor que llamó el Cronista Consumidores en Alerta. ¿Qué es lo que estamos describiendo ahí? En este espacio lo que se está describiendo es que el sentimiento, ¿verdad?, del consumidor, del comprador, de cada uno de nosotros en definitiva, es que cada vez tiene menor poder adquisitivo, ¿verdad? Fíjense ustedes la parte roja, ¿no es cierto? Ha perdido poder de compra. Ha pedido perder de compra. Es verdad que este cuadro en particular fue hecho hasta el mes de abril, por eso también se decía en ese momento que los precios eran los precios del 2015 con salarios del 2014, claro. ¿Verdad? Esto, de alguna manera, si me permiten, refleja otra cosa y se anticipa un poco a la pregunta que vos hacías de por qué la actividad promocional. La actividad promocional que desde ese momento hasta ahora cada vez es más agresiva, ¿verdad? Lo que podemos ver claramente es que es respuesta a un público que dice, si yo el producto no lo encuentro promocionado, no lo compro. El público este año, y ya lo habíamos mostrado en los 2 últimos años, cada vez camina más. El público camina y camina. Está visitando por lo menos en forma mensual 5 diferentes puntos de venta. A pesar de que uno vaya 10 veces, en promedio analiza o ve, compara precios en 5 puntos de venta diferentes, lo que lo hace cada vez menos leal, ¿verdad?, a la hora de comprar, porque él plantea sus estrategias también. Él lo que percibe es claramente que hay como lugares en donde si uno tiene que denominar precio bajo, está planteado a nivel de mercado central, a nivel de mayorista y eventualmente a nivel de comercios de cadenas de menos de 500 metros cuadrados, lo que podemos llamar cadenas de cercanía. Ahora, ¿la cautela tiene que ver con la pérdida sola del poder adquisitivo o tiene que ver con dudas sobre el futuro además? ¿Ustedes detectan algo de eso? Una palabra clave en todo esto es incertidumbre. Yo diría que es la palabra. Claro, pero eso es casi inerte en un proceso electoral en Argentina. Es correcto, pero eso lo que hace te lleva a después a tener dudas con respecto a lo que vas a hacer y especialmente a cómo te proyectás. Uno asume que consumo pivotea en salario real, expectativa, ¿verdad? Y por otro lado, empleo.
El tema del empleo empieza a haber un atisbo, ¿no es cierto?, a ver qué puede llegar a pasar de acá a futuro. El tema de expectativa es la gran incertidumbre que tenés hoy. Y el salario real, por eso consideramos que vamos a tener un segundo semestre que posiblemente sea mejor que el anterior, ¿verdad? Pero especialmente ubicado en este tramo que va de junio, julio, agosto. Claro, básicamente hay que ver lo que se habla de la política electoral. Damián, te quería hacer una consulta antes de ir al corte, pero me llama muchísimo la atención esto. ¿Cómo ves la situación actual del país en porcentaje? Es muy fuerte el sentimiento de malo, porque estamos con cifras de que hablan, por ejemplo, de la popularidad de la presidenta muy alta y sin embargo la gente percibe que su situación ha empeorado. Si me permitís sobre ese punto... Con lo cual hay un divorcio ahí. Yo quisiera decir una sola cosa. Mira, hace muy poco tiempo me preguntaban algo similar a esto. ¿Por qué el índice de confianza de la presidenta? Hay un indicador que saca Broda, si me permitís, que se llama el índice de la felicidad. Y también coinciden en ascender sobre esta última parte. Y mientras tanto, nosotros veíamos una tendencia, como hemos compartido recién, ligeramente declinante con respecto al año anterior. Entonces, ¿cómo combinás ambas situaciones? Lo que uno cree claramente es que hay cosas que no se dieron y se pregonaban el año anterior. Ejemplo, el año anterior, para esta etapa, un poquito antes, para el mes de abril, la gente hablaba de una inflación del orden del 43%. Sí. Hoy estás lejos de ese valor. Sí. Se asumía un dólar de 20 pesos cuando no se dio. Sí. Se asumía al final del año que podía haber indicios de una crisis, de una suerte de contexto mucho más convulsionado, que no se dio. Entonces, nosotros, al interpretar esto, creemos que confluyen este tema del índice de confianza, este tema de un índice de felicidad que ligeramente aumenta, con esta suerte de tendencia en la demanda, simplemente porque creemos, mira, no pasó lo que pensábamos. Claro. Yo coincido, en el imaginario del argentino, crisis es quedarse sin laburo, quedarse sin guita. Crisis fue la del 2001. Cuando vieron eso, que pronósticos tan agoreros en el 2014 y comprobaron en el 2015 que en realidad era una recesión más, pero no era una crisis, como que se aliviaron. Tengo que ir a un corte, pero reiterame una cifra y te dejo una pregunta pendiente. ¿Cuánto dijiste que van a inyectar? Son 350.000 millones de pesos, 9% más que el primer semestre. ¿A dónde va a ir esa plata? Esa es la pregunta que me vas a contestar cuando volvamos al corte. Damián, había quedado una consulta. ¿A dónde va a ir ese dinero? Obviamente que nuestra apuesta es que vaya al consumo, porque si hay consumo, tiene que haber producción, puede haber presión inflacionaria, porque inversión está muy baja en los últimos años, por lo menos para lo que necesita esta economía para generar. Pero, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué va a pasar con esa masa de recursos? No podemos escindir, Javier y José, de que esa masa de dinero está en un entorno eleccionario. Y en ese sentido, yo digo que los argentinos votan por el bolsillo, pero hay que ver si consumen por el voto. Y esa pregunta es radical para pensar esto. ¿Por qué? ¿Qué querés decir con eso? A ver, ¿votan con el bolsillo? ¿O consumen por el voto? ¿Por qué? A ver. Porque creo que de parte del gobierno este agregado de plata tiene a mejorar la situación coyuntural respecto de las previas a las urnas. Y me parece en ese sentido que, fíjate que el objetivo del gobierno era llegar a unas paritarias de un 25%, que en definitiva fue del 30% para arriba. Y ese agregado, hasta el segundo acuerdo de la segunda cuota de paritaria va a llegar también antes de las urnas, se va a agregar más consumo al mercado interno. Y en ese sentido me parece que hay dos cuestiones que entran en tensión en el mercado interno. Una es el fantasma de si ese agregado va a ir al dólar, por una presión respecto de la expectativa del consumidor, decir, bueno, prefiero preservarme porque la cotización de la divisa no es esta y prescindo del consumo presente para llevarlo al futuro en relación a otro valor de la divisa, claro. O directamente volcarlo al mercado. En ese sentido, creo que el gobierno está haciendo bastantes medidas para aspirar ese, ¿no? El plan Ahora 12 permite financiar, ese agregado de monedas, salió el programa su beneficio para tratar de incentivar a través de promociones y descuentos, generar que el incentivo venga ahora y no se posponga. Y en este sentido, bueno, creo que es la batalla que tiene a liberar el gobierno en los próximos 2 meses, ¿no? Ahora, te agrego un dato. La masa de recursos, contá que hay potencial
liberación de medios de pago por 90.000 millones, que tienen que ver con la cantidad de plazos fijos que se armaron en la primera parte del año, y el 75% empieza a vencer ahora, entre julio y agosto. Sí. Y habrá que ver si esa gente decide seguir apostando por el peso y estas tasas de interés que se ofrecen en los bancos, que están en torno al 23% anual, o se tienta con la posibilidad de lo que vos decís, preservarse mirando al futuro. Hay un tema ahí importante. ¿Cómo ven que se manejan frente a esta situación las empresas? Y acá vamos un poco para el lado B. Explíquenme cómo es que vivimos en una temporada de liquidaciones permanente, cuál es la trampa que hay. ¿Por qué esta cosa de que yo, consumidor, primero que no puedo tener idea de los precios, porque vivimos en una economía muy distorsionada con la cuestión inflacionaria, cambian tanto que a veces uno pierde la referencia de los precios? Y además tenés esta cosa de que te aparece un bombardeo todos los fines de semana de vení acá porque 50%, después en la letra chica te dice por ahí, en realidad te lo devolvemos y tenés que venir el día que tu abuela cumple 72 años y a las 4 de la mañana, porque también está esa cosa. Pero explíquenme, ¿cómo hay que, si ustedes tienen que darle un tips de recomendaciones al consumidor, cómo manejarse en este bombardeo, ¿qué le dicen? Yo creo que, hoy el sector industrial en consumo masivo venía de un año 2014 muy malo, que de alguna manera tuvo que salir a liberar ese stock, y que las grandes cadenas están asociadas obviamente a este grado de distribución por parte del sector industrial. Y me parece que esas promociones de 3x2 o descuentos del 35% con una tarjeta, o un estímulo tan importante como puede llegar a ser ciertos días sobre ciertas categorías, hacen que, coincido ahí con José, de un argentino que es un consumidor esquizofrénico. En otros países del mundo, Javier, las temporadas de liquidaciones y rebaja son por ley y por fecha. Y son acotadas, digamos. Y son acotadas. No puede estar permanentemente el mercado realizándolo. Pero hay algo importante. Vivimos en Argentina, en un escenario de inflación donde ese tipo de estrategia, la regla de juego le impone al mercado. Entonces, de alguna manera, los jugadores del mercado, los agentes económicos, trabajan con esa ley, esa regla. Y yo siempre digo que las grandes cadenas de supermercado en este sentido siempre han sido, a través de su departamento de marketing y su ingeniería de datos, muy inteligentes, porque siempre le han ganado a la inflación. Ahora, vos decís que puede haber alguna cosa trampita, por decirlo de alguna manera, pero que en la mayoría de los casos estas promociones son genuinas porque tenían que liquidar stock. Totalmente. ¿Cuál es tu evaluación? Yo lo que quisiera sumar a lo que dice Damián está relacionado con la lectura de la situación, ¿no es cierto? Es decir, porque la pregunta que yo me puedo hacer también es, ¿qué pasa si no hago acción promocional? Entonces, si desde el consumidor... en un mercado donde todos tus competidores hacen, claro, es muy difícil, ¿no es cierto? No lo haces, te quedas fuera, ¿no? Yo simplemente me remito a un tema que no domino, pero sí lo cito como habitante y consumidor, es las promociones en ropa de invierno, cuando el invierno recién acaba de comenzar. Entonces, de alguna manera es una incitación a vení, comprá, llévate algo de lo que yo te estoy ofreciendo. No olvidemos que el consumidor dice que él valida aquello que está en promoción. No validas el precio si no está en promoción. Ellos consideran que hay un sobreprecio. Nosotros consideramos que hay un sobreprecio cuando no aparece en acción promocional. Y otra cosa que yo también quería señalar es, una cosa es cuando los mercados son crecientes, la otra es cuando los mercados van cayendo o se reducen o se mantienen. Porque para ganar participación en el mercado, le tenés que sacar directamente al otro. Uno puede perder participación creciendo menos que el mercado si el mercado crece. Pero si el mercado, al contrario, se va reduciendo, claro, sí, es muy serio el tenés que sacarle una parte del segmento al otro. Exactamente. Además, las estructuras de costos de los retailers son pesadas, desde la estructura en sí misma, de la estructura impositiva en sí misma, ¿no es cierto? Entonces, nada. Pero el otro día Doskin me decían, y corríjame esto, Doskin estuvo a cargo en la época de la primera etapa de Alfonsín, estuvo a cargo de comercio. Roberto, sí. Roberto me decía que las tasas de rentabilidad de los supermercados acá son del 20 y pico por ciento, cuando, por ejemplo, Cencosud en Chile tiene una del 6%, o Carrefour en Francia 6 o 5%, y acá tienen Javier, 20 y pico. Si me permitís, Javier, que creo que estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Por qué te digo?
porque la rentabilidad después de impuestos es mucho más baja. La rentabilidad después de impuestos, 2, 3, 4 puntos. Habría que ver después acuerdos, pero en general lo que sí es, puede es que ahí la rentabilidad después de impuestos sería que es lo que hay que medir. Vos decís que entonces lo que ganan es mucho menor. La rentabilidad después de impuestos, sí. Yo creo que en ese sentido, José... El tema de los márgenes es distinto, el tema de la marginación, cómo marginás cuando comprás. ¿De acuerdo? Pero después es muy necesario tener en cuenta todo este esquema de rotación. A ver, ellos básicamente mueven volumen, y el volumen se mueve cuando vos tenés un coeficiente de rotación alto, sí, claro. Y eso hace que mejore tu situación abajo de todo, ¿no? Yo creo, José, que bueno, en mi libro El futuro del comercio minorista yo planteo el grado de concentración económica que hay en Argentina, donde el 58,7% del volumen de alimentos y bebidas del país está en manos de 10 grupos económicos. ¿Va por los grandes canales o está en manos de 10 grupos? De 10 grupos económicos de consumo masivo, ¿no? Ahora, también hablo por parte, digamos, desde la voz del consumidor, que de alguna manera pensó que el gobierno atacaba a esos grupos económicos a través de diferentes leyes, multas o sanciones, y acá el problema en Argentina es que no se ha regulado la actividad. Y en otras partes del mundo vos sabés que sí se ha regulado la actividad de consumo masivo. Y a mí me parece que una economía que viva financiando el bolsillo también es un lugar extraño. Esto de 12 cuotas más 25% de descuento no se vive en cualquier economía del mundo. Y voy a dar un dato más al consumidor porque para leccionarlo, ¿no? Digo, me parece que las tasas que nosotros pagamos de interés, tanto el comercio como el consumidor, son usurarias. Mirá, el comercio vos sabés que paga 3% por crédito y 1,5% por débito. Y el año pasado el Consejo de Bruselas asesora a España para bajar las comisiones de tarjeta de crédito en el sector comercial. ¿A cuánto? A 0,03%. En Argentina, señores, pagamos 10 veces más de comisiones de tarjeta de crédito en el nivel comercial, que es transferencia del sector comercial al sector financiero. Entonces, acá en Argentina, también en consumo masivo hay mucho todavía por trabajar, y lo que se ha determinado es sancionar, multar. Creo que eso estamos llegando al final, lamentablemente, y me quedaron 200 cosas para preguntar, pero creo que el resumen es eso. Desde este lugar hablamos muchas veces de esta cosa de los años 90 y decir que el Estado estaba ausente y que dominaba el mercado, y los años de la última década que el Estado está presente. En realidad tenemos un Estado presente, pero creo que tenemos un Estado, por lo que vos decís, es decir, quedó la imagen de un Estado que confronta con las empresas, pero en realidad en regulación hizo poco y ni nada en beneficio del ciudadano. Creo que ese es el debate de la Argentina que viene, y ojalá que lo podamos filtrar en la agenda pública para que así sea. Ha sido un gusto contar con ustedes. Gracias, José, gracias, Damián. Se nos acabó el tiempo, nos quedaron 200 preguntas, quedarán para otra oportunidad. Tenemos una cita para volver a encontrarnos el próximo viernes aquí por Metro. Hasta la semana que viene.